Perfecto, muchas gracias. Entonces empezamos. Bueno, ¿qué es esto del permiso de residencia como emprendedor? Todo esto del permiso de residencia como emprendedor nace en una ley que sale en el 2013 aquí en España, a través de un BOE, un boletín oficial del Estado, la ley 14 del 2013. Como tal, esta ley se llama la Ley de Apoyo al Emprendimiento y a los Emprendedores. Eh, Había hecho una pequeña agenda de lo que puede ser la charla, entonces voy a empezar con una presentación personal, la explicación como más o menos de lo que es el alcance, quiénes son las personas que pueden solicitar este tipo de residencia o aplicar este tipo de procesos, bien en contexto y centrado mucho sobre qué es un proyecto emprendedor, cuáles son sus principales requisitos, cuáles son sus principales componentes y qué tanto es lo que se solicita de parte del ministerio y de parte de las autoridades públicas que lo solicitan, cuáles son sus beneficios como tal, tanto para las personas que tienen o que llegan al proceso emprendedor o a las empresas que se crean a través de este tipo de residencia. Y finalmente les hago como un bosquejo de qué tanto se entrega en un proyecto de estos. Entonces, es más para que vean que todos los papeles y todas las situaciones que deben reunirse deben estar en línea y en un orden, y así se puede aplicar como tal al procedimiento. Entonces, bueno, primero me presento, soy Diego Carvajal Guerrero, colombiano. Hablo de este tipo de procedimiento porque es la residencia a la que apliqué cuando llegué a España, entonces sí que ha sido un proceso y un progreso. La aprendí para mí, pude hacer el procedimiento, de ahí empecé a ayudar un poco de personas que tratan de quedarse aquí en España o que quieren empezar a emprender. Y así fue como fuimos creando esto. Entonces, soy director de Ingenia Lab. Ingenia Lab es un laboratorio de innovación social donde trabajamos con innovación para comunidades vulnerables, y lo que hacemos es ejecutar proyectos sociales, proyectos comunitarios, proyectos de asistencia, sobre todo. Y dentro de todo eso hay una línea, que es la línea de emprendimiento, y es donde nosotros aprendemos y aplicamos este tipo de procedimientos para, para poder ayudar a las personas, ¿no? A darles una nueva oportunidad, a que tengan una nueva entrada, tanto al mercado español como al mercado europeo. Bueno, y también cofundador del Faro. El Faro es una iniciativa social, es una asociación sin ánimo de lucro, en la cual a través de procesos productivos, pues ayudamos y empoderamos a las personas, brindándoles autoempleo, formación en emprendimiento. Es un laboratorio de innovación. Pero bueno, no me enredo más con esto. ¿Qué es la ley como tal? Porque quiero entrar directamente porque el tiempo es corto. Entonces, ¿qué es la ley? Esta ley como tal nace después de un proceso súper fuerte en España. La crisis del 2008 al 2012, 13 más o menos, abarcó casi que haya 2 millones de empresas que cerraron. O sea, es increíble la cantidad o el impacto negativo que tuvo como esta gran crisis que hubo a finales del 2008-2009 sobre la economía española como tal y la economía madrileña en sí. Entonces, ¿qué pasa? Dado que las circunstancias económicas, sociales y políticas empiezan a cambiar y realmente la crisis afecta negocios, comercios y pequeños empresarios, entonces se promulga desde el gobierno esta ley, pues cual objeto principal obviamente es apoyar al emprendedor, favorecer todo el desarrollo que se haga en un camino, una línea de crecimiento, sobre todo tratar de que se genere un impacto social y también un impacto internacional para posicionar en muchos aspectos a España como una potencia emprendedora, y fomentar, ¿no?, este cierto de cultura de emprendimiento que a veces estaba siempre un poco más retraído. Había empresas familiares, muy pocas empresas unipersonales. Bueno, como tal el emprendimiento en ese momento empieza a tener auge, sobre todo por el desarrollo también tecnológico que hay, y se ve que este tipo de iniciativas entonces favorecen muchísimo la economía local y regional, y empieza a haber actividad, empieza a moverse el ecosistema, empieza a haber un poco de empleo y empieza a crecer y a desarrollarse como nuevamente la posibilidad, ¿no?, y la oportunidad que hay en España de emprender. Entonces, desde el gobierno se lanza esta ley, la cual tiene como dos grandes pilares. El primero sería como el apoyo al emprendedor, que es lo más importante. Entonces, ¿qué es los apoyos a las iniciativas emprendedoras? Un poco de educación, también. Hay también una parte muy importante, que es donde se crean los puntos de atención al emprendedor,
se simplifican los trámites. Entonces, como tal, la ley se crea y nace para apoyar al emprendedor y favorecer el desarrollo y el crecimiento de sus comercios. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de dos mecanismos. Primero es el apoyo que tiene el gobierno hacia el emprendedor, y el segundo es la sección de movilidad internacional, que es a donde nos vamos a referir nosotros. En la primera parte de la ley como tal, en su título 1, por decirlo, que es el apoyo a la iniciativa emprendedora, pues se empieza a establecer varios mecanismos y varios puntos de control en lo que es el fomento a esta cultura, ¿no? Entonces, educación, lo que es un emprendedor y las formas de hacer empresa, lo que es la responsabilidad limitada de estos mismos, cómo se hacen el inicio de sus actividades. Entonces, importantísimo, porque en el capítulo 4 puntualmente se establece lo que es el PAE, el punto de atención al emprendedor. Entonces, este simplifica muchos trámites para el emprendedor en cuanto a inscripción, constitución, legalización, estatutos y demás cosas que quiere un emprendimiento, una empresa. Y también empieza a haber unos bonos de fidelización o de internacionalización para las personas que lo soliciten. El segundo gran apartado de esta ley, que es el que nosotros nos conviene y el que queremos ver, la segunda gran sección, es la sección de movilidad internacional. En esta se trata un artículo específicamente acerca de la entrada o permanencia de los emprendedores en el territorio español. Y entonces nos clasifica en cinco diferentes formas o cinco diferentes situaciones en las que las personas tienen que, o sea, les da el acceso a movilidad internacional a través de este mecanismo. Entonces nos da que podemos tener este acceso o este tipo de residencia de movilidad internacional a los inversores de una empresa o un emprendimiento, a los emprendedores, que es nuestro punto fuerte aquí, profesionales altamente cualificados, investigadores, académicos y los traslados intraempresariales. Entonces, como nosotros nos centramos simplemente en el emprendedor como tal, pues explicamos esto y posteriormente explicaremos lo que es la residencia para inversores y la residencia para altamente cualificados. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar este permiso de emprendimiento? Entonces, todos los extranjeros de fuera de la Unión Europea, obviamente, que vayan a desarrollar una actividad emprendedora de carácter innovador y con especial interés económico en España. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es una actividad emprendedora? ¿Qué es un carácter innovador? ¿Y por qué tiene un interés económico en España? Entonces, esto es lo que nos conlleva a nosotros a entender que las personas que pueden... Perdón. A ver. Entonces, las que solicitan cualquier persona que sea extranjera, pero que sea fuera de la Unión Europea. Los que son, o las personas que están dentro de la Unión Europea, pues tienen su residencia como comunitario, y pues será de otra manera que se hacen este tipo de procedimientos. O sea, este es más un tipo de emprendedor que quiere entrar aquí a desarrollar sus negocios, que tenga una idea de innovador, y sobre todo el especial interés económico en España es que traiga una inversión, que genere una movilización del ecosistema empresarial, que cree puestos de trabajo para la economía española, y sobre todo eso, ¿no? Como que se desenvuelva dentro del ecosistema y empiece a movilizar lo que es la economía per se. ¿Qué es un proyecto emprendedor entonces? Que es nuestro cuarto, y es donde vamos a explicar qué se entiende por una actividad emprendedora. Entonces, actividad emprendedora, toda nueva actividad o todo nuevo proyecto que se vaya a lanzar dentro del mercado español. Que tenga un interés económico en España, precisamente por lo que les cuento. O sea, el punto como tal está en que se creen puestos de trabajo y que traigan una inversión, ¿no? Nosotros como tal, siempre que presentamos un proyecto a estos proyectos, siempre nosotros identificamos cosas como muy puntuales y cosas muy puntuales que se puede, no sé, como que se puede influir directamente o centrarnos, ¿no? en este tipo de situaciones, el mapeo del sector, el mapeo sobre todo de la característica puntual de cómo está el mercado, de cómo está el ecosistema en el que nos dirigimos, de cuál es nuestra competencia, nuestras oportunidades en este mercado. Ese es uno de los puntos más fuertes que nosotros siempre planteamos. A través de todo lo planteamos a través de ¿qué? De frameworks o de marcos de trabajo. Entonces, cada marco de trabajo tiene pues una metodología
ojalá de innovación siempre, que sirve para recolección de datos, para aterrizar ideas, para prototipar, para, bueno, inclusive hasta para realizar mínimos productos viables acerca de nuestro posible emprendimiento y lanzar betas al mercado. O sea, todo este marco de trabajo que se realiza en tratar de hacer un mínimo producto viable para lanzarlo al mercado, siempre va como dentro de la filosofía de innovación, siempre va como de una manera muy ágil, ¿no? Construido, o sea, no vamos paso a paso, sino que vamos construyendo a medida que vamos creciendo. Importantísimo también dentro de un proyecto emprendedor que tiene que haber un componente tecnológico. O sea, el componente TIC es como el componente más, no importante, pero sí es uno de los más valorados porque es a donde nos lleva todo, ¿no? O sea, el hecho de que podamos presentar, no sé, una aplicación móvil, bien sea un e-commerce, que bueno, los e-commerce ahora están como muy de moda, pero sea como sea, son componentes tecnológicos que lo que nos permiten es cerrar un poco la brecha digital, ¿no? También, así como aprovechamos y utilizamos la tecnología para nuestro favor y el favor de nuestro negocio, pues también impulsamos, ¿no? El uso de esta misma tecnología para los trámites, para la vida, para la sociedad. Entonces cierra un poco la brecha digital, se empieza a formar un poco en cómo utilizar tecnología y mecanismos como tecnológicos y aplicaciones para lograr situaciones, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué tiene un proyecto emprendedor? Y aquí es donde me quisiera alargar un poco, porque si bien es cierto, esto es, o sea, lo que tengo puesto aquí es un bosquejo de un modelo de negocio, o sea, no tiene como gran dificultad, porque pues es un modelo de negocio como tal, ¿no? Pero lo importante de esto es que lo planteamos así para que el modelo sea robusto y para que haya la posibilidad de que lo acepten. O sea, todo este permiso de residencia va ligado a un informe de favorabilidad que le da el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Economía y Competitividad a este modelo de negocio. Todo el proyecto de emprendimiento va ligado a un modelo de negocio y a un informe de viabilidad o de favorabilidad que entrega el Ministerio de Economía y Competitividad, ¿no? Entonces, como tal, este proceso no se inicia directamente en extranjería, sino que se solicita primero el informe al ministerio sobre el modelo de negocio. Entonces, eh, ¿qué es lo que el ministerio como tal evalúa en su evaluación técnica? Pues estos puntos, o sea, clarísimos, el resumen ejecutivo de qué va y de cómo va el proyecto. Hay que aplicar un gran contexto, mucho más ahora que pandemia y que las situaciones post-COVID pues nos tienen un poco alejados del contexto normal, ¿no? Y social. Entonces habrá que plantearlo de muy buena manera y ver cómo se va a evolucionar en ese tema. La necesidad, ojalá mapeada, ojalá identificada claramente, ojalá a través de un proceso ya de identificación y de aterrización de ideas y de necesidades para poder atacar directamente qué es lo que vamos a vender y cómo lo vamos a hacer. Y ahí describimos el proyecto. Entonces se plantea un modelo de negocio, que bien se puede hacer con un Canvas o con muchas de las herramientas para plantear modelos de negocio como tal, pero importantísimo sobre todo, beneficios sociales, beneficios económicos que nos trae el proyecto, beneficios a largo plazo y a corto plazo, sobre cómo se va a desarrollar. Importantísimo esa descripción del proyecto, qué alianzas tenemos, cuáles son nuestras posibles alianzas, porque dependiendo de qué tan robusto esté el proyecto, pues es más fácil o es más sencillo aplicar a una viabilidad o poder hacerla, ¿no? Que es real, creo yo. Entonces, alianzas clave es súper importante y también una fuente de ingresos. Sobre todo va a costear el proyecto. Entonces, esta parte es importante porque si bien es cierto, cada uno buscamos fuentes de financiación o tratamos de pensar en una subvención pública o algo, eh, es bien claro que entre más aterrizado esté y más sencillo sea un modelo financiero eh, que dé, por ejemplo, datos o que dé literalmente para que el modelo funcione, pues más robusto y más sencillo podrá ser optar por el informe, ¿no? La viabilidad del proyecto. Entonces, en esta son análisis de competencias, análisis de mercados, análisis de competencias, mapeamos qué posibilidades hay por aquí, públicas, privadas, fuentes de financiación, subvenciones, ayudas, crowdfundings, donaciones, más o menos cómo vamos a hacer que este proyecto
pues tenga una viabilidad y que pueda funcionar, ¿no? O sea, eso es como vital para poder presentar ese tipo de proyectos. Hablamos de una descripción de la empresa. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas que apliquen al permiso de residencia como emprendedor tendrán que cumplir una labor clave y fundamental dentro de este organigrama de empresa. O sea, ¿por qué yo vengo a tratar de aquí a España a hacer mi empresa y no lo hago en otra parte? ¿Por qué ese es el mercado? ¿Por qué me necesitan a mí como emprendedor aquí? ¿Y cuál es el beneficio que yo le voy a brindar a España? Entonces sí que es bien importante que los perfiles sobre todo encajen en lo que va a ser pues el organigrama de la empresa, ¿no? Hay que constituir un equipo con varios perfiles y diferentes habilidades sobre todo para que todo como que calce y conecte. Y con respecto a eso, pues a ver, montamos de una vez una misión, una visión, unos valores de la empresa y cosas como comunes de lo que puede ser la descripción. Un plan de marketing, un plan de comunicaciones que abarque pues todo, ¿no? O sea, las nuevas redes, los canales tradicionales, los nuevos canales y las nuevas formas de comunicación. Un poco también ver cómo vamos a fondear, ¿no? Ese canal o ese plan de marketing o los diferentes canales que vamos a utilizar. Ojalá ayudarnos, no sé, de las redes sociales y de tantas herramientas, ¿no? Que disponemos en este momento como para poder hacer eso. Y finalmente, la financiación. Los números tienen que dar exactos. Lo difícil de todo esto es hacer que esto funcione, ¿no? O sea, que realmente haya una tasa de retorno de la inversión, que realmente haya una inversión inicial, ojalá, y que se pueda costear, ¿no? Tanto el equipo, que se pueda costear materiales y que se pueda deducir, ¿no? Entonces sí que un modelo financiero, o sea, un modelo financiero bien estructurado es vital. Nosotros siempre recomendamos que como mínimo, el modelo financiero tenga que tener por lo menos 30K o algo como una inversión inicial, sobre todo para que se vea, primero, robusto desde el inicio y segundo, eh, pues porque da más seriedad, ¿no? Y también tener claro, por ejemplo, para qué puede servir esa inversión pues le da una seriedad diferente a lo que puede ser simplemente plantear un modelo financiero a expectativas de 2, 3, 5 años. Entonces nosotros siempre planteamos estos modelos a 3 años, eh, y dependiendo del proyecto que sea, pues a coste o al año 1, año 2, ganancias. O sea, eso depende del proyecto cada quien, pero por lo general siempre se lo proyecta a 3 años y tiene que haber una inversión inicial. Ya después de todo esto, habrá formas, ¿no? De uno mismo meterse dentro del proyecto o considerarse como recurso, buscar hasta qué punto el aporte puede ser también un poco, no sé, intelectual, puede ser un aporte en especie, ¿no? Para el proyecto. Pero sí que es claro que o sea, hay que financiarlo y hay que montar un modelo financiero muy robusto para que todo esto funcione. ¿Qué más? Ese como tal es el proyecto. Eso sería como las características puntuales de lo que es un modelo para presentar ante el ministerio y cómo se puede, no sé, hacer énfasis, ¿no? En varios de los puntos fuertes o varios de los puntos graves que nosotros siempre vemos como dentro de este tipo de informes y que son en donde se hace especial referencia, ¿no? Sobre todo la ayuda de la tecnología para buscar que haya un componente de innovación o alguna metodología que nos permita mapear o construir situaciones, esto más que otra cosa. ¿Qué pasa? Que dentro de todo este proceso uno tiene una idea, o sea, la idea está y uno tiene claro el modelo y uno pretende hacer un emprendimiento dentro de España. Ya, entonces, cuando uno tiene claro todo esto, se presenta el proyecto ante el ministerio para el informe de favorabilidad, que es este, más o menos, que estamos viendo. Y este tipo de resolución favorable es la que te permite a ti aplicar a la residencia como emprendedor. Entonces, ¿por qué es tan importante aplicar esta residencia? Porque no solo te da la posibilidad de estarte en España, o sea, el hecho de que estés en España es una cosa accesoria a lo que realmente es la residencia como emprendedor, ¿no? Porque sí, puedes estar aquí, puedes cotizar y te das de alta como autónomo, porque nosotros, o sea, la residencia como emprendedor te la dan como por trabajador por cuenta propia, o sea, puedes darte de alta como autónomo y cobrar tus facturas y tus cheques y esto.
Pero esta ley es tan importante y este tipo de situaciones son tan importantes porque nos refleja a nosotros unos beneficios pues muy buenos frente a los demás, ¿no? O sea, frente a cómo se maneja impuestos y hacienda con respecto a los demás proyectos. Entonces, ¿cuáles son los dos beneficios puntuales? Primero, para mí como emprendedor, tengo unos beneficios. Pero segundo, por tener este tipo de residencia y plantear mi emprendimiento con esta residencia, entonces tengo otro tipo de beneficios también. Entonces, eso es lo importante. Las ventajas, por ejemplo, para ser persona emprendedora, autónomo o cualquiera de ustedes que presente el permiso de residencia. Entonces, primero, residir y trabajar. La autorización como tal que dan después del informe de viabilidad. Pasan, pues, o sea, el informe es favorable y tú solicitas ya extranjería la residencia como emprendedor. Entonces te dan un resguardo, vas y haces lo mismo, la cita previa, pones huellas y te dan tu tarjeta. O sea, es el mismo proceso de extranjería. Pero este permiso te permite residir y trabajar en toda España por 2 años. Entonces, es bueno porque de entrada tienes 2 años en los que puedes darte de alta como autónomo o puedes trabajar incluso, si consigues una empresa por cuenta ajena, también, en todo el territorio en 2 años. Y cuando se te vence el permiso a los 2 años, pues se lo prorroga. Entonces se inicia un proceso también de prórroga del permiso como tal y lo dan por otros 2. Entonces, hace poco lo daban por 5, ¿no? O sea, lo daban por 5, ahora lo dan por 2. El segundo, el primero lo dan por 2. Y el segundo lo dan por 5, por 2. Ahora estamos en ello. Pero lo importante es que la prórroga como tal del permiso es sencilla. Y pues, sea como sea, tú trabajas y resides aquí en España para poder ejecutar la actividad emprendedora que quieras. Entonces, esto es un gran beneficio porque, bueno, tenemos movilidad libre y si quieres trabajar o puedes moverte dentro de Europa como tal, pues es un permiso tipo Schengen, o sea, que lo tienes aquí y puedes solicitar, no sé, entradas, salidas o autorizaciones de regreso también para viajar, o sea que es un permiso de residencia muy estable. Tramitación conjunta de la autorización del cónyuge e hijos. Entonces, el cónyuge e hijos van ligados a un permiso como esto. Si yo obtengo mi permiso de residencia como emprendedor y puedo estar un par de años en España desarrollando mi emprendimiento, pues puedo traer también a mis hijos o a mi cónyuge a que aplique ligada a ese permiso el de ella, como si fuera un comunitario, como hacen los comunitarios, que van ligados al permiso de trabajo del cónyuge. Y qué importante, esto no lo hace extranjería directamente, uno va y radica el proceso pues en el registro público y desde la oficina de la unidad de grandes empresas hacen la evaluación en el Ministerio de Economía y Competitividad y lo devuelven con el informe favorable o no. Entonces, claro que se agiliza muchísimo el trámite porque no vas a estar como todos los trámites de extranjería que están pendientes, sino que se resuelven súper rápido porque solo funciona es el informe. Entonces, en 20 días están resueltos, en 2 semanas uno tiene informe. Y de ahí pues es seguir el conducto normal de solicitar la cita, de solicitar la puesta de huellas y esto, que esto es un procedimiento ya normal y común de la Administración Pública España, ¿no? Y otro gran beneficio que nos da es que todo este tipo de procedimientos que se hacen a través del emprendimiento o de la residencia como emprendedor se hacen en una ventanilla única del ayuntamiento que se llama la ventanilla PAE, que es punto de atención al emprendedor. Entonces, en el punto de atención al emprendedor se agilizan muchísimos de los trámites en los que están resueltos y el PAE hace que todo funcione un poco más ágil, ¿no? Entonces, tanto la inscripción como los libros de estatutos, como lo que se necesite para hacer una empresa o para hacer una sociedad, todo se hace a través del PAE. Y todos esos procedimientos, mira, se centran en una ventanilla única, que es la unidad de grandes empresas. La unidad de grandes empresas es quien se encarga de administrar y dirigir los informes al Ministerio de Competitividad y Economía y después lo pasan directamente a extranjería. Entonces, como tal, se focalizan, ¿no?, en esta unidad de grandes empresas y se puede hacer un trámite muchísimo más ágil. Y un último beneficio es que este permiso nos permite crear un nuevo tipo de sociedad aquí en España, que se dio a partir de ese año, que era el permiso de sociedad limitada como emprendedor. Puedes crear
una sociedad limitada como emprendedor. Entonces, es como una sociedad limitada donde el capital o el patrimonio se establece simplemente en base al emprendimiento. Entonces, no afecta a tu patrimonio personal, sino se limita a la característica emprendedora. Esos son los principales beneficios como tal de la residencia como emprendedor a título personal. Entonces, haciendo aquí un pequeño resumen, aplicas, te la conceden, entonces primero resides y trabajas como cualquier persona en España por 2 años y después se prorroga, y la prórroga es sencilla. Entonces son 2 años y otros 2 u otros 5, o sea, dependiendo del país, ¿no? Se tramita conjunta porque estos permisos van ligados también, como los comunitarios, entonces van ligados a cónyuge, van ligados a hijos, a padres también. Y pues también la agilidad en el trámite. Ese es como el tercer punto, que se resuelven rápido, que todo se hace a través de una ventanilla única, que hay miles de beneficios para el tipo de emprendimiento, beneficios fiscales, te permite crear una sociedad limitada como emprendedor. Hay un beneficio importantísimo, perdón, hay un beneficio importantísimo y es que cuando te das de alta como autónomo, que lastimosamente no lo tengo aquí, pero cuando uno se da de alta como autónomo, la cuota es plana. Entonces, la cuota es fija por los 2 primeros años de ser autónomo. La cuota es plana, entonces no te cobran de acuerdo a todo lo que ganes o de acuerdo a cómo se hace comúnmente, sino que la cuota te queda fija en 50 euros al mes. Es muy bueno porque la seguridad social por lo general hay que pagarla de acuerdo a cuánto uno gana y hay porcentajes y hay tablas, pero si tu cuota es fija, entonces te da mucha más seguridad, ¿no? Y más certeza. Además es más económico. Eso es uno de los beneficios más importantes. ¿Qué pasa? Que te da la posibilidad de que tú crees o formes una empresa como emprendedor de sociedad limitada, que es lo que les hablo aquí en el último punto. ¿Por qué es importante la sociedad limitada para emprendedor? Primero, pues por lo que les conté, responsable, o sea, se limita la responsabilidad fiscal del emprendedor, entonces hace que su patrimonio no sea a título personal, sino que lo limita a su emprendimiento como tal. Importantísimo esto, apoyos fiscales por la reinversión. O sea, esto es importantísimo porque cuando tú creas una sociedad, una empresa como emprendedor de sociedad limitada, pues los apoyos fiscales y las ayudas que hay por parte del gobierno como tal y de los ayuntamientos, pues son bastantes, son grandes. O sea, hay muchas formas de bajar impuestos, de hacienda, de que miren lo de la cuota fija, por ejemplo. Entonces, fiscalmente sí que hay bastante. Puedes crear una sociedad limitada de formación sucesiva, que es otro tipo societario también, para que tu negocio vaya creciendo. Hay una cuota reducida para los autónomos, que son los 50 euros. Hay un IVA de caja, que es una especie de IVA o tasa que se cobra sobre los productos y que solo aplica para este tipo de empresas de sociedad limitada como emprendedor, en donde te devuelven un poco el IVA o hay un desgrave también en las situaciones en Hacienda. Hay algo que se llama la segunda oportunidad del emprendedor y esto es buenísimo porque, por ejemplo, en la pandemia la mitad de los emprendedores fueron a insolvencia o tuvieron que cerrar sus negocios o bueno, la crisis la verdad afecta mucho al emprendedor que no tiene como la posibilidad de tomar más fuerzas, ¿no? Que no tiene músculo financiero fuerte para poder enfrentar todo esto. Entonces también hay posibilidades con respecto a la insolvencia del emprendedor, eh, de, cómo, de cómo manejarlas, de cómo hacer acuerdos con proveedores, con acreedores. Eh, hay una oportunidad grande, hay una oportunidad súper grande para que el insolvente emprendedor o la insolvencia empresarial como tal tenga más chance de salir adelante y no simplemente el cierre de las empresas o bueno, lo que pasa, que nos toca cerrar y clausurar todo. Y otro beneficio importante es el punto de atención al emprendedor. Todo se maneja por ahí. No hay que hacer trámites, no hay que ir a no sé dónde, no hay que pagar gestorías. Bueno, es recomendable porque uno siempre se le quedan cosas, pero todo se hace a través de ahí. Entonces, fichas, que pago impuestos, que pago tasas, que todo se hace a través del punto de atención. Hay muchas oficinas en Madrid, es súper sencillo hacerlo todo, entonces eso es como un gran beneficio de este tipo de sociedad. Nosotros siempre recomendamos que todas las personas que quieran venir a emprender, que quieran sacar sus negocios adelante a mínima escala o a gran escala, o sea, la inversión
se la da de acuerdo a la robustez o a la fuerza que quieren que tenga el negocio como tal, pero tanto los pequeños empresarios como las grandes empresas, como los que tienen un músculo económico fuerte, sí que aplican a esta emprendedor de sociedad limitada, porque se simplifica mucho, se agiliza mucho y los patrimonios se protegen, o sea, no es una sociedad anónima, no sé. O sea, como que siempre hay una forma de protección frente a lo que invierto y frente a lo que es mi emprendimiento a medida personal. Esos son los grandes beneficios como tal de constituir la empresa como emprendedor. Una vez ustedes sepan lo que son los beneficios y tengan su modelo, que es importantísimo hacerlo, el modelo de negocio, pues hay que entregar los papeles. Y eso es a lo que me voy a referir en este momento, porque quiero enseñarles cómo se entrega un proceso de estos para que dentro de todo, a ver, estos procesos necesitan abogados y no. El que sabe hacer el proceso y el que sabe moverlo, pues va y lo entrega solo y lo puede hacer, saca su firma electrónica, etcétera. La persona que quiere, que quiere ya una expertise y un acompañamiento y una asesoría, pues sí que es recomendable, ¿no? Que consiga alguien que sepa, porque como tal, bueno, hay muchas cosas puntuales que se piden y que están ahí cuando se necesita iniciar un proceso de estos. Entonces, más o menos les hago aquí un bosquejo de cómo se entrega el proyecto para el informe de favorabilidad. Entonces, miren, ustedes sacan la solicitud del informe, que es una tasa que está dentro del ayuntamiento, o sea, buscan la solicitud M79002 es la que se paga y la otra es la X algo, solicitud del informe para que la evaluación tienen que entregarlo con un estado financiero, como esto también es un trámite que va a extranjería, pues lo mismo que para sacar una visa de estudiante, o lo mismo para sacar una visa de turismo, por ejemplo. A uno siempre le piden, estado financiero, que tenga X dinero en la cuenta para sostenerse X meses, o esto, ¿saben? Es lo mismo, es un trámite de extranjería. Seguro médico vigente, un seguro médico que sea equiparable a la seguridad social española. Antecedentes judiciales del país donde estuvo viviendo los últimos 3 años y todo tiene que ir apostillado. Copias de todo el pasaporte para saber. Miren, aquí está el pago, que se paga una solicitud, que es de la solicitud inicial, que es una 790. Fotografías, y bueno, se pasa el plan de negocio con una inversión inicial más o menos de 30,000, le ponemos a 50,000, más o menos. O sea, no tiene que ser esa cifra exacta, pero sí que alcance por lo menos a costearse un proyecto, algún puesto de trabajo, o por lo menos la inversión inicial a un año, ¿no? Eso es lo que se requiere, más o menos para entregar estos proyectos. Todo tiene que tener una traducción oficial, cualquier idioma que no sea el español o el castellano, pues tendrá que venir traducido, apostillado. Y cuando ustedes tengan este pedacito, todos estos con plan de negocio y con todo esto, lo entregan al Ministerio de Economía y Competitividad, o sea, a través de la Unidad de Grandes Empresas sale al Ministerio de Economía a buscar la favorabilidad o la solicitud del informe favorable. Y ya, ustedes entregan todo. Y dentro del ministerio como tal, ellos hacen el traspaso a la unidad acá y a extranjería y a no sé dónde. Cuando se cierre ese proceso y les llegue después de X tiempo, les llega simplemente el aprobado o no aprobado del informe de favorabilidad. Y si el informe es favorable, pues ustedes hacen la solicitud de la cita previa esta para poner citas en policía. Esto ya es un trámite administrativo diferente. O sea, hasta ahí sería como tal lo que es la ley de emprendimiento. O sea, cuando se entrega el informe y se da el aprobado. Ya cuando ustedes tienen el resuelto favorable, el informe favorable del emprendimiento, empieza otro trámite, que ya es el trámite de solicitar cita para poner huellas, para que uno les pidan la tarjeta, que eso ya es un trámite administrativo diferente. Hasta ya, bueno, eso es un trámite normal, o sea, es administrativo. Sacan la cita y ponen las huellas y ya les dan el NIE, eso no tiene más. Lo importante es esto, lo importante es poder obtener esta solicitud y poder obtener este informe favorable como tal. A ver, ¿qué más me queda? Bueno, agradecerles a todos, muchísimas gracias. Diego Carvajal Guerrero. Cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier cosa que quieran comentarme por el chat, estamos abiertos a responder. Y si no, por aquí les dejo mi correo también para que podamos seguir comentando el tema. Diego, muchísimas gracias, muy útil la información. Tenemos algunos comentarios en el chat, 2 específicamente. ¿Te leo las preguntas? Por favor. Con ese proyecto como emprendedor, ¿puede trabajar en otra cosa que no sea el proyecto? Es decir,
que el permiso de trabajo que le dan le da la opción de trabajar en otro lugar una vez que sea autónomo con ese proyecto? ¿Se pudiera aplicar a la tarifa plana para el pago de la seguridad social? Bueno, sí, sí se puede. O sea, a ti te dan el permiso de residencia como emprendedor 2 años para que trabajes, residas y hagas tu proyecto de emprendimiento. Pero como todo emprendedor requiere cobrar facturas y requiere moverse por un lado y por otro, entonces nos dan la posibilidad de darnos de alta como autónomos. Entonces, claro que con este permiso puntual, tú puedes cobrar tus facturas como autónomo y ser freelance y darte de alta. ¿Qué pasa? Que cuando, si uno no es autónomo, sino que uno quiere ser trabajador por cuenta ajena, que es cuando una empresa lo contrata, sí que hay que hacer un trámite. Y el trámite es de cambio de tarjeta, porque, o sea, tú tienes permiso de residencia, entonces eres residente español, pero tienes de emprendimiento. Y si alguien más te va a cotizar seguridad social, que es por cuenta ajena, cuando uno lo contratan, entonces tendrás que cambiar la tarjeta de emprendimiento a trabajador por cuenta ajena. También es un procedimiento administrativo sencillo. Ese es también pedir la cita, poner huellas, o sea, no tiene como gran complique. Buenas noches, Buenas noches. Ana. Ay, Dios. En otro lugar, una vez autónomo, con ese proyecto se puede aplicar para la... Claro, el proyecto tú puedes trabajarlo o no. O sea, como eres emprendedor, el proyecto puede salir o no, puedes tener frutos o no. Lo importante es que tú por lo menos intentes, ¿no? O sea, por lo menos lo intentes. Nadie te asegura que tu emprendimiento va a ser exitoso, pero que estés en el mercado. Si consigues trabajo en otro lugar, pues tal cual, o sea, te puedes ir a trabajar a otro lugar. Pero entonces a los 2 años, cuando tengas que renovar el permiso, tendrás que mostrar al menos un adelanto. No el negocio funcionando, porque el negocio funcionando sería muy idealista, pero sí por lo menos que has trabajado en él, que has movido por aquí o has hecho algo para poder prorrogar, ¿no? El permiso, porque si no, te lo conceden los 2 años, pero la prórroga ya no te la dan después. Muchas gracias, Diego. Gracias, José, por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Ramón. ¿La solicitud puede hacerse desde el país de origen o debes estar en España? En un principio, ¿cómo ingresa a España? ¿Como turista o debe esperar que el ministerio le apruebe el proyecto? Perfecto, muchas gracias, Ramón. Pues como tal, la solicitud se puede hacer desde cualquier país, desde donde haya una embajada, un consulado español, ¿no? En el país. ¿Qué pasa? Que puntualmente lo sé, en América Latina no se hacen mucho de este tipo de proyectos de ley de emprendimiento porque la legislación es desconocida. Entonces, sé, por ejemplo, porque soy colombiano, que en Bogotá un par, ¿no? O sea, se han hecho en estos desde 2013 hasta acá, no muchos, porque la gente no los presenta porque la legislación no se conoce. Entonces, sí, en los países de donde estén sí se puede hacer siempre que haya un consulado. Cuando uno está en España, tiene que estar en situación regular. Y no importa si uno es turista, si uno es estudiante, no importa, pero tiene que estar en situación regular para poder presentarlo. Una vez se presenta, uno puede, como nos pasa a todos, quedarnos a veces en el limbo o esperar a ver qué pasa con los papeles, pero ya metido el proceso. O sea, el proceso tiene que entrar a trámite cuando uno esté en situación regular. Si no, sería inválido. Gracias, Diego. Gracias por tu pregunta, Ramón. Vamos con la pregunta ahora de Luis Chino, creo que le dicen. Actualmente, ¿qué tan eficiente, qué tan rápido están procesando dichas solicitudes de trámite? Y luego agrega, perdón, tomando en cuenta el contexto pandemia y adicional a eso, he escuchado que la unidad de grandes empresas estaba colapsada o en huelga o algo parecido. Perfecto, nada. Un gran abrazo a Luis el Chino Loreto, conocido también del Impact, colaborador, amigo. Nada, pues, o sea, como tal, sí que estábamos, sí que estaba planteado, o sea, estaba parado todo cuando empezó pandemia, empezó COVID, marzo, abril, mayo, junio, estuvo muy lento todo, pero mira que a partir de junio todo empezó a reactivarse, en julio se reactivó un poco más y nosotros metimos procesos en julio y salieron para agosto, en agosto para septiembre, o sea que en 20 días están saliendo en este momento. O sea, sé que en este momento están saliendo. Lo que pasa es que salen cuando son proyectos, o como le digo, cuando el informe está bien y no es para subsanación, entonces salen. Pero si el informe, por ejemplo, o si el proyecto que tú presentas requiere algún tipo de subsanación, no te lo rechazan de plano. O sea, eso es lo importante, que no lo rechazan de plano, sino que lo mandan a subsanar, oye, te faltó este papel, oye, no apostillaste tal. Entonces, en esa subsanación del proceso sí que el tiempo es un poco más amplio. Si el proyecto no está como entregado, es decir, perfectamente, que salen 20 días, la subsanación sí puede demorar un mes y medio. O sea, bueno,
lo que les digo, más o menos todos nosotros siempre decimos entre 1 mes y 2 meses uno pone huellas y sale el proyecto, si está bien hecho. Si no, pues ya hay que poner, no sé, recursos. A uno siempre le dan, cuando se lo rechazan, se puede poner un recurso de alzada, que es como una apelación que hacemos nosotros, un recurso de alzada. También, pues esos ya son trámites que van a juez o a tribunal o a otras instancias, entonces demoran un poco, pero como tal, sí están revisando los proyectos y sí están eficientemente trabajando. Gracias. A ver, no hay más preguntas en el chat. A ver, si alguien más tiene preguntas, porfa, colóquenlas en el chat. Y bueno, pues si no estamos cercanos a la hora, yo muy agradecida, Diego, por compartir tus conocimientos, por apoyar a nuestra comunidad tan bonita de gente que lo que quiere es trabajar, emprender, estudiar. Están preguntando otra pregunta en este momento. Ramón, de acuerdo a tu experiencia, Diego, ¿cuáles son los modelos de proyectos más viables? Bueno, ahí sí, como decimos en el emprendimiento, pues eso depende, ¿no? O sea, como tal, sí que se hace mucho énfasis y mucho auge en desarrollos tecnológicos, ¿no? O sea, aplicaciones, páginas web, e-commerce, sobre todo con este auge de los unicornios y de las plataformas que ha habido, ¿no? Pero por ejemplo, las líneas desde el ayuntamiento, las líneas desde la Unión Europea, trabajan, digamos, líneas de financiación para apoyos o para ayudas que son en donde se centran como tal los esfuerzos de los países. Y este año, por ejemplo, mucho, no hay turismo, pero este año mucho educación tecnológica, mucha movilidad, un poco de medio ambiente también, sostenibilidad, que es fuerte. Entonces, es como tratar de enmarcarse donde haya una oportunidad. El ayuntamiento, por ejemplo, saca líneas o líneas teóricas o no sé cómo decirlo, saca como líneas de acción, ¿no? Cada 2 meses lanza una línea, movilidad, entonces recoge proyectos, hace innovación, busca innocastings y cosas para que se fomente como ese tipo, ¿no? De línea o de segmento, ¿no? De acción. Entonces, sí que es bueno que siempre se lea hacia dónde van los recursos y sobre todo qué es lo que se está apoyando desde el gobierno para poder enfrascarse en eso, ¿no? Miren, es un ejemplo que pongo. En este momento, una de las grandes líneas del gobierno es atracción hacia capital, hacia pequeños empresarios y artesanos, por ejemplo. ¿Cómo le ponemos nosotros una tecnología a un artesano? Sí, hacemos un e-commerce, aplicación, entonces ya la tecnología queda de lado y entonces empiezas a innovar en otras cosas, en procesos, en modelos de producción, los componentes de innovación entonces ya van en la metodología de mapeo o de contexto, o cómo se lanzan los mínimos productos viables al mercado. Entonces no todo tiene que ir ligado a tecnología, no todo tiene que ir ligado a aplicación móvil ni a internet, sino más bien cómo se innova en este tipo de procesos y cómo se le da la vuelta a lo que ya hay para poder darle, ¿no? un nuevo mercado, una nueva salida. Otra pregunta, Diego. ¿Una persona que tiene una residencia no lucrativa pudiera aplicar a este tipo de proyecto? Como tal, sí. O sea, los que, por ejemplo, tienen residencia como estudiantes, los que no pueden hacer práctica, incluso las personas que tienen asilo y refugio, claro que sí, claro que sí. No sé cómo es una residencia no lucrativa, de pronto de turismo, pero también se puede, siempre que uno no esté pues, ilegal, por decirlo en... Una residencia no lucrativa, Diego, es cuando una persona puede probar que tiene medios para mantenerse estando en España y le dan una residencia, pero no tiene permiso de trabajo. Pero como tal no está por decirlo, ilegal o no está en un limbo. Entonces, mientras uno esté legal y mientras uno tenga la forma estable de estar en España, pues claro que puede presentarlos. Otra pregunta, ¿le da algún seguimiento al proyecto la agente de inmigración en esos 2 primeros años? No, o sea, no es que no le dé. Lo que pasa es que el campo del emprendimiento siempre es como muy dinámico, ¿no? Entonces no te pueden a ti establecer, por ejemplo, KPIs o métricas de seguimiento de la evolución de tu emprendimiento si el mercado fluctúa, ¿no? De la noche a la mañana y cambia tan ampliamente. Entonces, por eso es un emprendimiento, porque uno lanza a ver cómo me va, a ver si está... O sea, siempre hay una atracción. Entonces, como tal, no te hacen un seguimiento puntual, pero sí que cuando vayas a hacer la prórroga, claro, tendrás que demostrar que trabajaste en él o tu avance o tu evolución como tal del mismo emprendimiento si lo quieres prorrogar, porque si no, pues no habría forma. Otra pregunta, ¿dan asesorías de evaluación de algunas
trámites ya realizados de esta ley? Puntualmente yo sé que si uno va al ayuntamiento y solicita la información, le nombran de alguna manera un asesor dentro del ayuntamiento que le puede a uno conectar con la institución puntual que ayuda en estos emprendimientos y a realizar este tipo de proyectos, como es ISEX, por ejemplo. ISEX es Invest and Comment en España, Invest and Support in Spain. Bueno, es un instituto nacional o un instituto público, por decir, que ayuda, ¿no?, a este tipo de emprendedores y de emprendimientos, y sí que dan asesorías, y sí que son gratuitas desde el ayuntamiento. Yo debo insistir aquí que en la página de la Fundación Código Venezuela, si van a la sección de emprendimiento, van a encontrar una alianza que tenemos con un grupo llamado Bridge for Billions. Es una alianza muy interesante, yo los animo a mirarla, porque ellos te ayudan a llevar una idea a convertirla en un plan de negocios en 3 meses. Y te van haciendo pasar por todos los pasos, desde quién es tu competencia, quién es tu audiencia, y tú vas creciendo y tienes a un mentor que te asigna Bridge for Billions. Si quieren más información, métanse en la página web o escríbanos a hola@códigobzla.org para darles más información. Se los recomiendo porque le da estructura y un plan de negocio con el que pueden ir incluso a buscar financiación. Sí, sí, justamente eso es lo que se requiere, o sea, que dentro de todas las ideas y de las buenas intenciones que hay, haya un proceso formativo, ¿no?, atrás, y que se establezca como un seguimiento paso a paso de qué se tiene que investigar, qué puede llevar, qué se puede poner, cómo se realizan este tipo de situaciones y de trámites. Entonces sí que se recomienda mucho que este tipo de acompañamiento se haga sobre todo en el plan financiero, ¿no? Porque como les cuento, el proceso es un proceso administrativo, entonces no tiene como tanta dificultad per se, pues un poco el desconocimiento de causa, pero tanta dificultad per se no. Lo fuerte está en el modelo, y el modelo de negocio sí que hay varias instituciones, como es Código Venezuela, como es Bridge for Billion, que colaboran en esto a los emprendedores y que ayudan a la gente pues a modelar, ¿no?, sus procesos. Entonces, pues increíble esas alianzas que tienen, increíble, y todo lo que sea alguna asesoría, evaluación o algo, pues es increíble la ayuda que brindan. Perdón. Ya van a oír más acerca de nuestra alianza con El Faro, con Diego, con su socia Livia, porque vamos a estar haciendo muchas cosas muy interesantes. Estén atentos. Lo dejamos hasta aquí. Estamos sobre la hora. Mil gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, a ti, Beatriz, a todos, por poder invitarnos, ¿no?, a compartir esta experiencia. Gracias, Diego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.